Bienvenidos, somos tus docentes encargados. El día de hoy, vamos a trabajar un mapa conceptual sobre el cuento y sus partes importantes. Hola, soy parte del grupo de docentes de Cuentiverso. Mi nombre es Heidi y les doy la bienvenida. Empezaremos a leer un cuento muy conocido, Caperucita Roja, y analizaremos sus partes. Pero primero, pausa la pantalla para que leas el cuento. Este mapa conceptual incluye los siguientes conceptos a explicar. Esquema sobre Caperucita Roja. Personajes y sus roles. Estructura narrativa de un cuento. Valores y moraleja. ¿Por qué esta información es importante? Ayuda a los estudiantes a visualizar la estructura del cuento y entender cómo se relacionan los diferentes elementos entre sí. Presten atención para que puedan aplicar los nuevos conocimientos y conceptos claves que deben de tenerte en cuenta en la creación de sus próximos cuentos. Buenos días, nuestros queridos espectadores y alumnos de Cuentiverso. El día de hoy les vamos a hablar sobre las partes de los cuentos y vamos a usar como ejemplo el cuento de Caperucita Roja. Para empezar con nuestro video de hoy, les queremos dar un pequeño resumen sobre el cuento de Caperucita Roja para ilustrar mejor nuestro punto. Caperucita Roja era una niña muy querida por todos, especialmente por su abuela, quien le había hecho una caperuza roja que la niña llevaba siempre. Un día, su mamá le pidió que llevara una cesta con comida a la casa de su abuela, que vivía al otro lado del bosque, recordándole que no hablara con desconocidos y que no se saliera del camino. En el bosque, Caperucita se encontró con un lobo, quien fingió ser amable y le preguntó a dónde iba. La niña, inocentemente, le contó todo. El lobo, muy astuto, le propuso tomar caminos distintos mientras Caperucita se entretenía recogiendo flores y jugando. Él se fue por el camino más corto. El lobo llegó primero a la casa de la abuela, entró haciéndose pasar por Caperucita y se la comió. Luego se disfrazó con su ropa y se metió en la cama esperando a la niña. Cuando Caperucita llegó, notó que su abuela se veía muy extraña. ¿Qué ojos tan grandes tienes? ¿Qué orejas tan grandes tienes? ¿Qué dientes tan grandes tienes? El lobo finalmente saltó de la cama y se la comió también. Más tarde pasó por allí un leñador que escuchó ruidos extraños en la casa. Entró, abrió la barriga del lobo y rescató a la abuela y a Caperucita. Luego llenó la barriga del lobo con piedras para que no volviera a hacer daño. Desde ese día, Caperucita aprendió a obedecer a su mamá y a no hablar con desconocidos. Ok, listo. Habiendo ya escuchado sobre el cuento de Caperucita Roja, vamos a hablar de qué es una moraleja. Tenemos que una moraleja es una lección o enseñanza que se deduce de un determinado cuento, fábula, ejemplo o anécdota. Las moralejas tienen que ver con la vida cotidiana, que ayudan a identificar aquello que es moralmente correcto, además de que las moralejas promueven la enseñanza de valores y llaman la reflexión sobre ciertos comportamientos. También tenemos que la enseñanza que nos dejan los cuentos trascienden en la vida real, y esto último lo vemos en la moraleja del cuento de Caperucita Roja, donde nos dice que debemos obedecer a nuestros padres y ser prudentes porque la desobediencia puede tener consecuencias graves. Caperucita Roja aprendió que confiar en extraños puede ser peligroso y que la prudencia es la forma correcta de cuidarse. Ya con el resumen del cuento hecho y la moraleja explicada, ahora Oscar se despide y pasa a darle lugar a sus demás compañeros de Cuentiverso para que ellos acaben de hablar sobre las partes de los cuentos y cómo se ven estos en Caperucita Roja. Hola, soy María José y les voy a hablar de los valores que se encuentran en el cuento Caperucita. Los valores en el cuento son esenciales para poder transmitir un mensaje importante. Los valores en el cuento no solo sirven dentro de la historia, también nos enseñan cómo actuar en la vida diaria. El cuento enseña valores que ayudan a convivir mejor y evitar el peligro. Obediencia, escuchar y seguir los consejos de los padres. Prudencia, no confiar en desconocidos. Responsabilidad, cumplir con las tareas sin distraerse. Estos valores se reflejan en las acciones de Caperucita y en las consecuencias que enfrentaría. Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona. Los valores de cada persona son aquellos que nos guían a lo largo de todas nuestras acciones y decisiones. Estos valores nos ayudan a crecer y mejorar como sociedad y seres humanos. Valores como la bondad, que es el deseo de hacer el bien y realizar acciones bien intencionadas hacia otros seres, incluyendo animales. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de los otros para entenderlos, apoyarlos y ayudarlos si es necesario. La gratitud, la importancia de agradecer a las personas que ayudan, incluso con acciones pequeñas. Hola, soy Heidi y ahora les voy a presentar los personajes. Hay distintos tipos de personajes. Empezamos con el protagonista, que es el personaje principal sobre quien gira la historia. Está el antagonista, que se opone al protagonista y causa conflictos. Está el secundario, que apoya o influye en las acciones del protagonista. Está el terciario, que aparece brevemente sin gran importancia en la trama. Está el redondo, que tiene una personalidad compleja y evoluciona. Está el plano, que posee un solo rasgo o característica fija. Está el estático, que no cambia ni evoluciona durante la historia. Y finalmente está el dinámico, que presenta un cambio importante a lo largo del relato. Ahora pues vamos a identificar los personajes de la historia. Empezamos con la abuela, que es la que vive en una cabaña en medio del bosque, es víctima del engaño del lobo, pero finalmente es salvada por el cazador.
Está Caperucita Roja, que es una niña amable y cariñosa y su madre le encarga llevar comida a su abuela enferma, pero en el camino desobedece y habla con el lobo. Está el lobo, que es el personaje que engaña a Caperucita para llegar antes a la casa de la abuela, se disfraza para hacerle creer que es ella y comérsela. Finalmente está el cazador, que es el que escucha los gritos entre la casa y rescata a la abuela y a Caperucita del lobo. Hola, soy Santiago y les voy a presentar la estructura narrativa del cuento. Bueno, el inicio se compone del comienzo de la historia, se presentan los personajes y su entorno. El nudo es el conflicto o la situación planteada del inicio y la resolución del mismo que se presentará en el desenlace, que es la situación final, como la consecuencia de las acciones de los personajes se desenvuelve. Ahora vamos a analizar esta estructura narrativa en Caperucita. Caperucita Roja, al comienzo, recibe la tarea de su madre de llevar comida a su abuela enferma. Le advierte que no se detenga ni hable con extraños. En el nudo, Caperucita desobedece y se detiene a hablar con el lobo. Él la engaña para saber dónde vive su abuela y llega antes que ella llegue. Y en el desenlace, el lobo se come a la abuela y a Caperucita, pero el cazador llega justo a tiempo y la salva.